Perfecto. Entonces, la segunda parte de esta clase va a ser la elección, construcción y justificación de la elección y la construcción, ¿cierto? ¿Cómo justificar eso? De las variables que van a utilizar en su análisis. ¿Ya? Entonces, ojo, porque acá va a haber un tema importante. Las personas que tomaron el curso de Stata van a quizás, o de R, van a utilizar esas herramientas y las otras personas van a tener que, cierto, utilizar las herramientas que ya han venido utilizando en el curso. Puede ser si es que conocen SPSS, Excel, etcétera. Entonces, evidentemente, las personas que no hayan tomado el curso Stata van a tener algunas dificultades en las etapas que vienen, sobre todo en la parte de estadística descriptiva. Entonces, cuando lleguemos ahí, yo les voy a contar cuáles son las cosas, ¿cierto? Distintas que van a poder hacer las personas que no tomaron y que no pudieron tomar ese curso, pero que igual van a tener, ¿cierto?, que hacer y presentar en sus trabajos. ¿Ok? Entonces, bueno, lo primero es mostrarles, ¿cierto?, cómo se construye las variables dependientes. ¿Ok? Entonces, si ustedes revisan el formulario de la encuesta de innovación, van a llegar a esta pregunta de acá, la 7.1. Le pregunta por cuáles son las siguientes actividades innovativas que ha llevado a cabo su empresa durante los años 2017 y 2018. Indique, en los casos que corresponda, el monto utilizado para los años 2017 y 2018. Por favor, entregue una estimación en caso de que carezca de datos contables precisos. ¿Cierto? Acá hay toda una serie de aclaraciones. Dice también debe considerar los gastos corrientes, personal, arriendos, gastos administrativos y básicos incurridos al realizar cada una de estas actividades. Y acá se despliegan en esta pregunta una serie de posibles actividades, pero la única que a nosotros nos interesa es la investigación y desarrollo dentro de la empresa para la innovación. ¿Ok? Entonces acá hay una pequeña definición, ¿cierto?, de lo que es I+D, y las empresas en el fondo lo que hacen es, bueno, ejecutó estas actividades entre los años 2017 y 2018? No, o sí, y si responden sí, dice, bueno, cuántos miles de pesos para el 2017 y cuántos miles de pesos para el 2018. ¿Ya? Lo primero que hay que hacer entonces es darse cuenta que lo que nos interesa es la variable 3344. ¿Ok? Que en la base de datos tiene una P antes de pregunta y se llama P3344. ¿Por qué? Porque esa tiene los montos, ¿cierto? De si es que hicieron, o sea, de la cantidad de gasto en I+D que ejecutaron en el año 2018. ¿Por qué nos interesa esa? Porque en este caso particular preferimos quedarnos con el último año disponible, no considerar el 2017. Entonces, si es que acá hay algún monto positivo, vamos a construir la variable de si decide hacer I+D o no a partir de esa. Entonces, ¿qué significa esto? Que nuestras dos variables dependientes van a ser en realidad para el año 2018, es decir, ejecuta no hay más del año 2018 y el monto del gasto que realiza el 2018, ¿ya? Eso es lo que vamos a estar midiendo. Entonces lo primero que ustedes deberían hacer, ya sea si es en Stata sería un zoom, pero es como ver algunas como aspectos generales de la variable. ¿Ya? Esta tiene 401 observaciones, el tamaño de la muestra en esta encuesta es de 5.961, entonces hay muchas empresas que no responden la pregunta, eso puede ser súper complicado, ya vamos a ver cómo lo vamos a manejar. Y justamente cómo se maneja, está justo acá, perdón, es que si hay muchos valores perdidos, ¿ya? Que en este caso es la diferencia entre, o sea, todas las empresas que no respondieron, ¿cierto? Que son como 5.500 y tantas. Hay que entender si es que hay alguna explicación para eso, ¿no? ¿Ya? En este caso, los valores perdidos se explican por las empresas que responden no en la P3055. Uno lo puede ver en el flujo del cuestionario. Todas las empresas, ¿cierto?, llegan para acá y si responden que no acá, entonces no pasan a esta pregunta. ¿Ya? ¿Qué significa eso? Que si hay una explicación para la pérdida de observaciones, entonces eso va a ser más sencillo para ustedes porque van a poder construir la variable de forma en que no pierdan esas observaciones y, eh, y no estén cometiendo un error, porque si la variable tiene todas esas observaciones perdidas porque las empresas no respondieron y deberían haber respondido, entonces van a tener un problema, porque en el fondo no van a poder explicar, ¿cierto?, qué es lo que hay detrás de esa no respuesta, y si no lo pueden explicar, entonces no van a poder construir la variable utilizando las observaciones que no respondieron. ¿Se entiende? Entonces acá hay un tema súper importante, que es que ustedes tienen que utilizar y ser rigurosos en utilizar la información de la que en realidad disponen.
Y si alguna empresa o persona o lo que sea no responde una pregunta, ¿ya? Ustedes tienen que saber por qué es. Generalmente las encuestas y las bases de datos em, vienen, ¿cierto? Construyen las variables de forma en que, por ejemplo, la respuesta es un -9, la no respuesta es un -9. Eso significa que eso es una persona que no debería, o sea, que debería haber respondido la pregunta y no la respondió. En esos casos, la recomendación es dejar esas observaciones como valores perdidos. Si no, tratar de, a partir del entendimiento de por qué no responden, hacer un cambio, ¿cierto? Y modelar la pregunta de cierta forma en la que, tomando eso en consideración, puedan utilizar, ¿cierto? La variable, ¿ya? Esta específicamente tiene un promedio de 329.734 miles de pesos, una desviación estándar de 1.404.966. Y ojo, que hay que construir dos variables. Entonces la decisión de hacer I más D va a ser una variable que va a tomar el valor 1 si ejecuta I más D del año 2018, es decir, si P3344 es mayor a 0, y va a tomar el valor 0 de lo contrario. ¿Ok? Es decir, y acá esto significa que ninguna empresa va a quedar con un valor perdido, todos van a tener un valor 0 o 1. ¿Pero por qué? Porque en el fondo estamos entendiendo que si hay un valor positivo significa que ejecuta I más D, y si es 0 o no había información, significa que no ejecuta I más D ese año. Entonces podemos ponerle ese 0 a todo el resto de las empresas que no tienen, ¿cierto?, un valor positivo para esa variable. Eso es súper importante. El gasto en I más D, ya se construye, lo que se hace es que se construye una variable idéntica a la P3344 y se reemplazan los valores perdidos por 0. ¿Ok? Esto justamente es porque sabemos que el valor perdido es igual a no haber ejecutado I más D. Y como les vengo diciendo, hay que tener mucho cuidado en no reemplazar valores perdidos sin una justificación adecuada. Entonces ahí tenemos nuestras dos variables, ¿ok? Dependientes. La independiente de interés viene de esta parte del cuestionario, ya que es el módulo de financiamiento público para la innovación. Entonces acá tenemos nuestra primera gran limitante, ¿ya? Es financiamiento público para la innovación, no para la I+D. Y lo que hace es que pregunta, ¿ok? Acá pregunta primero si solicitó, ¿cierto? Algún instrumento público para financiar actividades de innovación. Y si es que responde que sí, le pregunta, ¿cierto? Si es que por cada una de estas agencias si es que no solicitó apoyo, si es que solicitó apoyo y no lo obtuvo, o si lo obtuvo. Entonces lo que nos interesa son todas las que respondan que sí a esta de acá, ¿ya? Las que obtuvieron el apoyo, ¿ok? Entonces, algunas preguntas que tenemos que hacernos, por ejemplo, que ustedes se podrían enfrentar al ver un cuestionario así es, ¿por qué no usar la 10.1? Bueno, ¿por qué? Porque esa se refiere a solicitar y no a efectivamente obtener. Lo otro, ¿cuál es la limitante de que se refiere a innovación y no hay más de? Bueno, eso es un tema no menor, porque en el fondo acá muchas de las empresas que van a responder que sí van a haber obtenido fondos para hacer I más D, que es considerada una actividad innovativa, pero no, pero también van a haber otras que van a haber hecho van a haber sido fondos solamente para hacer innovación y no necesariamente I más D. Entonces podemos estar considerando muchas empresas que hayan recibido algún fondo, ¿cierto? Algún instrumento de financiamiento público y que va a haber estado enfocado en otro tipo de actividades que no solamente sean I+D. Entonces eso, ¿cierto?, nos genera una cierta limitante. Sin embargo, discutimos qué es lo mejor que podemos hacer y que estas actividades están relacionadas y que como la realización, ¿cierto?, de actividades de I+D es parte de las actividades innovativas, ¿cierto?, que puede llevar a cabo una empresa o parte de las actividades que pueden conducir innovación, utilizamos esta variable como un proxy, como una aproximación a la que realmente queremos ver. ¿Ok? Y eso les va a pasar mucho, se van a tener que aproximar a esto. Y parte del desafío que ustedes van a tener va a ser pucha, poder encontrar esa variable, poder encontrar la información en su cuestionario o en sea cual sea la base de datos que están utilizando para aproximarse a su variable independiente de interés. ¿Ok? Y otra pregunta es, ¿por qué todas las agencias simultáneamente? O sea, puede ser que la forma o los efectos de Corfo puedan ser distintos a los de CONICIT, igual que los de FIA, etcétera. Y en general, bueno, acá simplemente es porque estamos considerando el apoyo público como un todo, ¿ok? Pero eso también nos genera una limitante en poder observar, ¿cierto? Eh, eh, Características específicas del apoyo público que están recibiendo las empresas y si estas están teniendo algún efecto específico sobre la decisión de innovar o sobre el monto, ¿cierto? Perdón, sobre la decisión de hacer I+D, disculpen.
o sobre el monto, ¿cierto?, que gastan en actividades de Mafre. Entonces, eso es súper importante. Algunas de estas cosas pueden quedar planteadas y lo vamos a ver al final como futuros, ¿cierto? Como pasos a seguir o futuras investigaciones propuestas a realizar, ¿ya? Y eso no es ningún problema, ¿ok? Ustedes están haciendo un primer trabajo que en base a lo que ya existe igual va a generar un conocimiento. Entonces, si es que tienen algunas limitaciones, bueno, si son importantes o no, ustedes lo van a tener que decidir en base a sus conocimientos. Y si realmente alguna de estas limitaciones puede ser relevante, ustedes entonces podrían proponer al final de su trabajo que entonces se podría hacer una segunda patita, una siguiente versión de su trabajo, tratando con alguna propuesta para resolver esa limitación. Lo vamos a ver al final de los videos de esta clase. Otra pregunta, y la variable entonces, ¿cómo se va a construir? Bueno, va a tomar el valor 1 si recibe apoyo de cualquiera de las instituciones que hace mención la pregunta 10.2 y valor 0 de lo contrario. Esto se puede mostrar, ¿cierto?, en su trabajo de esta forma, ¿ok? Y esto ya lo habíamos visto en clases anteriores. Entonces lo ideal sería que si ustedes están definiendo una variable dicotómica, ¿cierto?, también puedan hacer la definición, ¿cierto?, de cómo es y la definición matemática de cuál es la variable de forma adecuada como se muestra acá, ¿ya? Ahora vamos a ver otras variables, solamente algunas de las variables que se mencionaron en la literatura, porque no solamente van a tener que construir la variable dependiente y la independiente, de interés van a tener que construir otras independientes, ¿ok? Entonces, por ejemplo, en la literatura, una de las cosas que se había identificado era que los flujos de caja y los niveles de deuda eran variables relevantes para explicar, ¿cierto?, nuestras variables dependientes de interés. Sin embargo, ¿ok? Em, esas variables no las podemos observar en el cuestionario, no se pregunta por eso, ¿ok? ¿Qué es lo mejor que podemos hacer? Bueno, existe un módulo de obstáculos a la innovación y pregunta si es que la falta de fondos propios o la falta de financiamiento externo de la empresa es un obstáculo para innovar, ¿ok? No es exactamente lo mismo, pero sí podemos discutir, ¿ya?, que el flujo de caja va a estar asociado, ¿cierto?, a falta de fondos propios. Entonces esto es una aproximación a esa variable. Y que el obstáculo, ¿cierto?, por falta de financiamiento externo a la empresa, también podría estar asociado a altos niveles de deuda. Entonces no observamos exactamente esas variables, pero sí el cuestionario nos da algunas que nos va a permitir controlar, ¿cierto?, por factores asociados al financiamiento, ¿ya?, que la literatura decía que eran relevantes. Entonces todo esto tiene que también ser parte de su discusión. Aunque no sea su variable de interés, es importante que ustedes puedan discutir que no están omitiendo variables relevantes. Acuérdense que el modelo de regresión, eso era uno de los supuestos relevantes, que ustedes no estén omitiendo variables relevantes, ¿cierto?, que sean importantes para explicar su variable dependiente. Entonces, por eso es importante que si no tienen esas variables que la literatura identifica como importantes, como fundamentales, traten de controlar, ¿cierto?, de alguna forma por eso. ¿Cómo? Construyendo una proxy, por ejemplo, ¿ya? Entonces, en este caso, se va a modelar una dummy, una variable dicotómica, ¿cierto? Porque lo va a hacer más fácil, porque acá en el fondo hay 4 categorías, entonces va a hacer, ¿cierto?, para cada una de estas, o sea, para la 3196 y la 3197 de forma separada, va a tomar el valor 1 si es que acá dice que es un obstáculo, ¿cierto?, que lo perciben de forma alta o media, y lo mismo pero para la falta de financiamiento externo de la empresa. Se nos va a quedar con 4 categorías, la vamos a reconstruir como una variable dicotómica para que sea más fácil de interpretar. Porque lo importante acá es controlar por la variable, no modelarla de la mejor manera posible, ¿ok? Entonces da lo mismo que agrupemos algunas de estas categorías siempre y cuando tenga sentido que lo hagamos y que construyamos una variable de esa forma a partir de la información que nos da la encuesta, ¿ok? Otro ejemplo que estaba en la literatura era la presencia de capital humano avanzado, que típicamente se refiere, ¿cierto?, a personas con magíster y o doctorado. La pregunta 2.2 de la encuesta pregunta por el empleo total y pregunta, bueno, cuántas personas, ¿cierto?, en promedio cada año estaban empleadas en la empresa y tenían magíster y doctorado. ¿Ok? Entonces, lo que se hace acá, y la propuesta, es construir el porcentaje de personas empleadas con nivel educacional de magíster o doctorado.
¿ya? Acá tienen que tener mucho cuidado porque, por ejemplo, para construir esa variable de porcentaje, van a tener que entonces tomar la variable P222 y dividirla por la 229, que es, perdón, no, por la 225, ¿ok? Y van a tener que tomar la 223 y dividirla por la P225, ¿ok? Y, y van a tener que, pucha, acá puse la 229, pero las 225 tienen el mismo problema. Y van a tener que construir justamente una nueva variable que sea una división entre ellas dos. Y como esa P225 tiene cero en algunos casos, se les van a indefinir esas observaciones, ¿ok? Y ustedes tienen entonces que decidir si es que se lo dejan pasar o si es que toman alguna estrategia para hacerlo. En este caso, como es una variable independiente por la cual quieren controlar y no es la de interés, y solamente porque este es un trabajo en el que a mí me interesa que ustedes se enfoquen en entender las regresiones, entender estadística descriptiva, si es que acá no son lo suficientemente rigurosos en decir, ok, porque por ejemplo, qué hice yo acá? Para las que tenían cero en la P225, para no indeterminarlas y que no se y que no perdiéramos esas observaciones en la regresión, construí otra variable que era una dicotómica que tomaba el valor 1 cuando la empresa tenía 0 empleados y 0 cuando no. Entonces así tenía, ¿cierto?, el porcentaje de magíster, el porcentaje de doctorados, reemplazaba las que se indeterminaban por dividir por un 0 en el ratio total, pero tenía esta otra variable por otro lado. Entonces eso me permite a mí no perder observaciones. Si ustedes no hacen algo a ese nivel, solamente por esta entrega, yo, ¿cierto? No me va a parecer, ¿cierto? O sea, no les voy a descontar puntaje por eso. Pero es importante que ustedes sepan que estas cosas, cuando sí estén avanzando más en su tesis, sí las van a tener que tener en consideración. ¿Ya? Finalmente, ¿cómo se definen las variables? Bueno, de esta forma, porcentaje de personas con magíster y personas con doctorado. Ojo que acá debería decir 225, no 229, ¿ya? Y acá justamente se discute un poco más sobre los problemas de perder observaciones, ¿ya? Ojo que no se espera que pongan todas las fórmulas de todas las variables que vayan a construir em, em, en el trabajo, ¿ya? Pero sí se espera que cuando muestren la estadística descriptiva y hagan la descripción general de las variables, que es lo que vamos a ver en el siguiente video, sí los nombres de las variables sean autoexplicativas. Y para la variable independiente de interés y la dependiente, sí es súper importante que quede muy clarito cómo se construyó, si es que se hizo algún cambio a partir del cuestionario o no, y que quede muy clarito qué es esa variable y qué no es. ¿Ok? Así que eso, esto es una parte que es un desafío, yo creo que para ustedes va a ser el desafío más importante en su trabajo, porque como lamentablemente este año este curso ya no se hace junto con Stata, porque los años anteriores este curso era mitad esto, mitad Stata, pero era demasiada materia. Ustedes ya a estas alturas se habían enfrentado mucho a la dificultad de pensar en cómo construir variables, ¿ok? Eso era algo que ya ustedes, entonces ya a estas alturas tienen un poco más interiorizado. Acá, yo creo que lo hemos hecho en las discusiones de la clase y en lo que ustedes ya han avanzado en su trabajo, o sea, ya han visto, buscado bases de datos, se han puesto a pensar en cuáles son las variables relevantes, etcétera. Pero igual, ¿cierto? Yo creo que va a ser un ejercicio, ¿cierto? Que le van a tener que meter harta cabeza. Y en el fondo la recomendación principal es que construyan las variables de forma que hagan sentido, ya que hagan sentido para la pregunta que ustedes están haciendo, que hagan sentido para lo que ustedes quieren responder, ¿ya? Que haga sentido a partir de la literatura. Entonces apóyense en eso. Acá lo más importante es que la dependiente y la independiente de interés esté súper clarita. Para las personas que vayan a hacer un trabajo que sea principalmente descriptivo, también van a tener que describir súper bien las variables que van a estar mostrando, ¿ya? Ojo, de esto acá no se escapa nadie, la única diferencia va a ser que no van a tener que definirlas como dependientes o independientes, que son 2 o 3 casos, de nuevo, pero tengo que también darle las indicaciones a esas personas, el resto no se confunda con esto, pero también es súper importante que sepamos qué se está midiendo, qué es la variable, de dónde viene, ¿ya? Si es que es para un año en específico, qué año es, ¿ya?
Todas esas cosas tienen que estar súper claritas. Esto es parte de las conversaciones que hemos tenido en las cuales nosotros decimos, ok, acá nosotros estamos aprendiendo las herramientas para poder decir de forma objetiva, esto es lo que está pasando en la realidad, ¿cierto? Y esto es lo que yo te puedo responder a partir de la estadística y de los datos que tengo disponibles. ¿Ya? Después de eso va a venir otra parte que es la de interpretación, que es lo que hemos conversado, que a veces tiene que ver más con cómo se interpretan los resultados, que tiene que ver con cómo las distintas partes que tienen que usar la información para tomar decisiones se ponen de acuerdo en qué significan los resultados, pero ustedes tienen que ser súper claritos y súper rigurosos y rigurosas en decir, esta es la información, ¿cierto? Y esto es lo que dice. Y para eso es súper importante que puedan definir las variables de forma clarita, ¿ya? Y con sentido. Entonces, esa es la segunda parte.